libro de Proverbios. Vamos a hablar ahí en el libro de Proverbios en el capítulo 16 del versículo 20 en adelante. Yo quiero leer la palabra de Dios en esta mañana. Todo sea para la gloria del Señor. Dice la Biblia: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de los labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es edad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El alma que trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Continuamos entonces hablando en esta mañana del tema que el día miércoles iniciamos una secuencia, hablando de los labios que sanan. Que una de las cosas que más necesitamos, no solamente en este tiempo, hablo de este tiempo porque es en el que nosotros vivimos. Dios nos ha regalado la oportunidad de poder continuar nuestra vida y seguir adelante, pero el tiempo de mañana y los tiempos que vienen son muy importantes, que nosotros aprendamos a hablar de acuerdo al lenguaje del cielo, o el lenguaje del espíritu, o lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué digo es tan importante? Porque nosotros vivimos en medio de una sociedad afectada por diversas situaciones, diferentes momentos le han tocado a la gente, al ser humano, y quizás eso les ha producido afectaciones y alteraciones en su forma de vivir, en su desarrollo del estilo de vida. Y por eso de pronto mucha gente se encuentra emocionalmente afectada, afectivamente afectada, espiritualmente afectada. Y es allí donde la persona creyente desempeña un papel fundamental, un rol fundamental. Nosotros somos un canal que Dios usa. Usted es un canal, yo soy un canal. Cada persona que conoce a Cristo es un canal que Dios usa para bendecir. Recuérdese que somos canal de bendición. Somos gente que estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a dar una palabra de aliento en un momento difícil, a dar una voz de fortaleza en tiempo de crisis, ¿sí? En este tiempo, que es un tiempo de crisis, que es un tiempo difícil, el pueblo cristiano está llamado por Dios, mis hermanos, a ser ese instrumento para hablar palabras coherentes y palabras que vienen del cielo. Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, que se hizo carne. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de acuerdo a la palabra, hacía las cosas de acuerdo a la palabra, enseñaba de acuerdo a la palabra y vivió de acuerdo a la palabra. Esas son las reglas a las cuales nosotros debemos ajustarnos. Son las reglas por las cuales nosotros debemos alinear nuestra vida. Y realmente los labios que sanan son aquellos labios que traen para este tiempo y para todos los tiempos que Dios nos permita vivir una palabra de refrigerio, una palabra que edifica, una palabra que desafía, una palabra que levanta. Esos son unos labios que sanan. Y el Señor dice por medio del profeta Isaías en el capítulo 50, versículo 4,
El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y dice el texto que Él día a día despertará nuestro oído. ¿Para qué? Para que podamos hablar palabras al cansado. Y Lucas capítulo 4, versículo 18 que estudiamos o desarrollé un poco el día miércoles, el Señor dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y por cuanto me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, ¿sí?, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, cambia o esa persona cambia en todo sentido. Y una de las evidencias del cambio, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es su forma en que habla. Escuche bien. Una de las evidencias del cambio es la forma en que nosotros hablamos. Es la forma en que realmente nosotros, hermanos, declaramos la palabra, declaramos esa buena semilla que sale de nuestra boca. Esa es una evidencia de cambio. La Biblia dice que por el fruto somos conocidos. Así que si en el corazón hay un buen fruto, entonces por los labios va a fluir un buen fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad y fe. De eso estamos llamados nosotros a hablar, y no solamente hablar, sino también a manifestar. Por eso es importante que nuestro corazón sea alineado al cielo y también nuestra lengua sea conectada al trono de Dios. Oiga bien, la lengua sea conectada al trono de Dios. Oh, esa es una gran bendición. Esa es una bendición. Porque si la lengua se desconecta del trono, se convierte en un gran problema. Y el texto en el libro de Proverbios dice que el entendido en la palabra, la persona que tiene la revelación de la palabra, la persona que entiende la palabra, halla el bien, y el que confía en Dios, dice, es bienaventurado, y su corazón es llamado prudente, y la dulzura de sus labios. Porque el que es entendido en la palabra de Dios, labios fluyen en dulzura, porque la palabra es dulzura, ¿sí? Porque la palabra, mis hermanos, comienza o se convierte en vida cuando la persona que es entendida en la palabra declara la palabra. Y entonces dice aquí el texto que sus labios declaran dulzura. El corazón del sabio, dice, llamado prudente, ¿sí? El manantial de vida es entendimiento al que lo posee. Y la Biblia dice que los necios erutan o hablan necedad. Una persona necia, mis hermanos, es la que sigue hablando según su razonamiento, según su propio intelecto o su conocimiento, y sigue declarando cosas negativas o cosas que son contrarias a la palabra. Por eso es importante tener el conocimiento y la revelación de la palabra. Cristo lo que hizo después de la resurrección fue abrir el entendimiento de los discípulos para que ellos fuesen entendidos en la palabra. Recuerde, los hermanos que iban camino de Emaús, Jesús se les puso en el camino y siguió con ellos hasta la entrada de la aldea. Y luego cuando llegaron a la entrada de la aldea, allí seguían ellos hablando y hablando, y Jesús hizo como que seguía de largo. Y ellos le dijeron: bueno, ¿y tú para dónde vas? ¿No te das cuenta de la situación que estamos atravesando en estos días? Y él comenzó a hablar con ellos y a preguntarles, y ellos le hablaron realmente todo lo que estaba diciendo, lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Pero Jesús les dijo en un momento de la conversa, les dijo: bueno, pero ustedes, ¿por qué son tardos de corazón para entender todas las cosas que están escritas? La Biblia dice que Jesús les abrió el entendimiento. Es lo que necesitamos nosotros también, que Dios nos abra el entendimiento para poder ser prudentes a nuestra hora de hablar, en el momento de hablar. Porque el corazón del sabio hace prudente su boca. Oiga bien,
mi corazón, si yo tengo sabiduría, entonces voy a hablar con prudencia. Pero si no tengo sabiduría, si en mi corazón no hay sabiduría, mis labios van a ser imprudentes, de mi boca va a salir imprudencia. Por eso hay gente que es tan imprudente para hablar, porque entendemos que en su corazón no hay sabiduría. Y la Biblia dice, ante todo adquiere sabiduría, aquí en el libro de Proverbios, en los primeros capítulos. Luego dice que y añade gracia a sus labios. Qué bueno poder de gracia lo que recibimos, poder hablarlo, darlo a otros, ¿sí? Y este es un tiempo, es un momento. Creo que si nosotros, como cuerpo de Cristo, de aquí en adelante, aprendemos a hablar como Cristo pide que nosotros hablemos, a predicar como el Señor pide que nosotros prediquemos, a no añadir cosas nuestras, cosas que son de hombre, cosas que son humanas, sino a declarar la palabra del cielo. Mis hermanos, vamos a ver cómo nosotros podemos provocar desde nuestros labios, desde nuestras palabras que salen de dentro de nosotros, unos cambios que son para bien y para la gloria de Dios. Por eso dice que la boca del sabio añade gracia a sus labios, y panal de miel son los dichos de su alma, y dice la Biblia, son medicina para los huesos. ¿Por qué? Porque hay tanta gente, afectada y necesita una palabra de aliento. En esta nuestra época, hermanos, nosotros estamos en medio de un mundo que se está derrumbando. Quizás muchos hijos de Dios también se están derrumbando porque hay incertidumbre. En otras ocasiones lo he dicho, hay temor, hay miedo, hay pánico. Usted sabe que por todos los medios, por las noticias y los demás medios, lo que la gente oye es de terror, de miedo. Por allí, por esos medios, se está infundiendo es pánico a la gente. La gente ha caído, mis hermanos, en una crisis. Muchos seres humanos. Y quizás usted ha escuchado de personas que se han quitado la vida, otros que han intentado quitarse la vida. Porque la secuencia o el medio que buscan como para oír una noticia, para informarse, lo único que hablan es de calamidad, de muerte, del coronavirus y de todas las cosas, mis hermanos, que están ocurriendo. Porque el mundo en sí es un mundo portador de malas noticias. Pero alguien que tiene relación con Dios es una persona que lleva buenas noticias. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén, gloria al Señor. El libro de Job hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces nosotros hablamos lo que no entendemos, pero la palabra es la que nos enseña a hablar como conviene, a hablar bien, a declarar palabra viva y eficaz, palabra que es cortante como espada de doble filo. Debemos aprender a hablar, aprender a aconsejar a las demás personas. No debemos de ser portadores de malas noticias, sino portadores del bien. Nosotros, Dios nos ha dado lengua de sabios para que sepamos hablar, para que declaremos la palabra. Cuando tú y yo declaramos la palabra, hermanos amados, vamos a ser edificados y hacer que otras personas sean edificadas a través de la palabra. La palabra es viva y es eficaz. Ella nos enseña a hablar como debemos hablar. Amén. Debemos de tener siempre esos labios que sanan, que saben dar una palabra de aliento, una palabra que conforte el alma de otras personas. No debemos de ser portadores de malas noticias, porque las malas noticias en este tiempo, hermanos amados, corren por lado y lado. Así que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a sanar, a tener unos labios que sanen heridas del corazón, del alma,
a través de la palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra, aprendemos a hablar como conviene. Amén. Versículo 27 dice que el hombre perverso cava en busca de su propio mal y en sus labios hay como llama, fuego. Tremendo. Mire cómo Dios habla acerca del hombre perverso. Y el perverso, lógicamente, es aquel que no tiene un corazón ni rendido ni humillado al Señor, porque Dios conoce los corazones. Hay personas que hablan muy bien, pero la Biblia dice que en su corazón maquina pensamientos, en su corazón hay perversidades, en su corazón hay iniquidad. Y por eso hay que saber cómo hablamos. Y nosotros debemos aprender a hablar de acuerdo a lo que el cielo está hablando. ¿Qué está hablando el cielo? Lo que dice la Biblia. Eso es lo que nosotros debemos hablar. No es que le vamos a quitar, no es que le vamos a poner, no. Vamos a hablar lo que está diciendo la palabra de Dios. Aún para este tiempo, ¿podemos hablar una palabra de exhortación? Claro que sí, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque su boca y mi boca deben ser para sanar. Sabemos que hay un mundo que está sumergido en el pecado, hundido en el pecado. Pero hay una solución para el pecado y es la obra de Cristo en la cruz de Calvario, es el sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo limpia al pecador. Hay que decirle al pecador, usted debe arrepentirse, hay esperanza. Aún la Escritura dice en el libro de Santiago que nosotros debemos hablar, orar por la persona. Y la oración de fe sanará al enfermo y si hubiese cometido pecado, dice la Biblia, le serán perdonados. Esos son los labios que sanan, que en el momento difícil saben dar una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Pero el hombre perverso cava su propio mal, porque en sus labios hay como llama de fuego. Es bueno que en nuestros labios haya pero el fuego del Espíritu Santo, haya pero la unción del Espíritu Santo, la unción de vida. Versículo 28 dice que el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Esos son unos labios que dividen, que destruyen. Como está escrito en el libro de Santiago, una lengua que enciende un pequeño miembro, que enciende un grande bosque. Una lengua que ha encendido grandes ciudades. Hay lenguas que han encendido el mundo entero, como en la época que nosotros estamos viviendo. Porque se habla el mismo lenguaje, se oye de lo mismo. Hermanos, nosotros tenemos una palabra de Dios para hablar. Nosotros tenemos la unción, el poder del Espíritu Santo para saber decirle a la gente, sí, estamos atravesando una crisis porque hay una pandemia que está afectando el mundo. Sí, hay muerte, hay gente enferma, sí, no lo podemos negar. Pero también debemos decirle a la gente que hay esperanza en Cristo, que Cristo es el Señor de la vida, que Cristo es el Salvador, también el sanador, que Cristo tiene el poder para restaurar, que en Cristo hay poder para cambiar todas las cosas, para revertir la situación que estamos atravesando y no seguir infundiendo pánico como el que se ha venido infundiendo hasta ahora, mis hermanos, por todos los medios a la gente. Qué bueno que podamos hablar de acuerdo entonces realmente a lo que es la palabra de Dios. Y las características de los labios que sanan, ya dijimos, o dije el día miércoles, que son tocados por el fuego de Dios. Y eso significa que el fuego de Dios ha tocado de tal manera mi cuerpo, mi vida, que yo estoy lleno de su poder y de su gracia para saber hablar esas palabras, mis hermanos, que traen en este tiempo sanidad al alma. Y segunda característica es que saben consolar. Y es lo que Job le dice a sus amigos en el capítulo 16, en el versículo 5. Porque ese es el texto base que tenemos. Job le dice a sus amigos, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. ¿Qué es lo que Dios nos pide en este tiempo presente y en los tiempos que vienen, o para los tiempos que vienen, y aún nos ha pedido para los tiempos pasados? Esto, que nuestros labios sepan alentar y consolar, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son caminos de muerte. Pero qué bueno que nosotros podamos darle una palabra de parte del Señor, que nuestros labios
puedan apaciguar el dolor, como le decía Job a sus amigos. No es que al caído caele, no, 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 no. Que nuestros labios sepan apaciguar el dolor. Hay gente enfrentando, mis hermanos, momentos muy duros. Pero qué bueno que nosotros podamos presentarles a Jesús como Señor, como Salvador, como el ayudador. El Espíritu Santo es el consolador. Y aquí dice en el capítulo 33, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Isaías 54 dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, y despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Salmo 42 o 45:2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. En los labios. Porque si usted estudia el Salmo 119, se refiere a Jesús. Todo el Salmo 119 habla del Señor Jesús. Es una palabra poética, pero también profética para el Mesías y del Mesías. Entonces, aquí dice el Salmo 45 que sobre los labios del Señor se derramó la gracia. Qué bueno que sobre los labios de cada persona creyente se derrame también la gracia de Dios. Dejen de estar hablando tanto de calamidades, declarando tanto calamidades, ¿sí? Tanto cosas, no, declaremos lo que Dios dice por medio de la palabra, porque la palabra de Dios, cuando la declaramos, tiene el poder para revertir las situaciones. Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes le dicen a este monte, quítate y échate en el mar, eso va a ocurrir. El centurión le dijo al Señor Jesús, declara la palabra y mi criado sanará. Mis hermanos, hay que comenzar a declarar la palabra de Dios. Esos son unos labios que sanan, son unos labios que edifican. Gloria al Señor. Y hay que aprender cada día a declarar la palabra. Porque aunque Job le dijo al Señor, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. La palabra nos enseña, hermanos amados. Ella es útil para enseñar, para corregir, para rearguir, para enseñarnos a hablar de acuerdo a ella, de acuerdo a la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, que es cortante como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos y los huesos, dice ella. Y yo creo a la palabra. Cuando nosotros somos personas entendidas en la palabra, hermanos amados, sabemos discernir los tiempos, sabemos hablar como conviene. Así que cada día esforcémonos a tener labios que sanan, labios que hablan y declaran la palabra de Dios. Cuando usted y yo declaramos palabra de Dios, vamos a ver buenos resultados, amén, porque la palabra es eficaz y ella penetra y ella habla, ella enseña, ella edifica. Así que cada día tengamos presente de que la palabra es útil para enseñarnos a hablar buenas cosas, amén. De acuerdo a la palabra debemos hablar, porque estos tiempos tan difíciles no debemos ser portadores de malas noticias. Aunque veamos las malas noticias, hermanos amados, que nuestro corazón esté confiado en el Señor, porque le conocemos y sabemos quién es. Y sabemos quién es el que nos guarda, el que nos cuida y el que nos sustenta. Uno de los ministerios el ministerio del Espíritu Santo exactamente es el de consolador. Y consolar es eso, es hablar de parte de Dios, es exhortar, es edificar, es precisamente traer una palabra de esperanza. El apóstol Pablo en 2 hay uno de los capítulos de 2 que habla acerca de la consolación.
Y qué tremendo. Búsquelo. Busque ese texto ahí en Segunda de Corintios. Y es extraordinario. La Biblia dice que Él nos dio el ministerio de la consolación. Y el que habla de parte de Dios debe ser una persona que aprende a consolar a otros. Jesús vino, mis hermanos, a sanar a los quebrantados, porque conocemos la condición del mundo. Ahora debemos hablar de la solución. La gente en este tiempo necesita una palabra de consuelo. ¿Por qué? Porque muchos han perdido a familiares, han perdido amigos, otros han perdido su negocio, han perdido su empresa. La gente está descontrolada, muchos no saben qué van a hacer después de este tiempo. La gente está desorientada. Y qué bueno que de parte del Señor, usted y yo podamos llevarle una palabra de consuelo. Egipto estaba a punto de vivir una situación o entrar en una etapa muy difícil, y José llevó una palabra de consuelo allá a Egipto, una palabra de sabiduría, una palabra direccional. Todo eso habla de consuelo. Qué bueno que Dios nos use en este tiempo para darle una palabra de dirección a la gente que necesita dirección. Gente que está desorientada, gente que no sabe qué hacer. Muchas personas después de esta época, mis amados, no van a saber qué hacer. Pero para eso está la iglesia. Dios la ha puesto como luz en este mundo. Sí, usted es una gran bendición en este tiempo. Y no solo en este tiempo. Hablo de este tiempo porque es el que nosotros tenemos la oportunidad de vivir y de servirle al Señor. Aliente a la gente con sus palabras. Fortalézcalo con sus palabras. El Espíritu Santo es consolador. ¿Cuánta gente en algunas ocasiones dice: ya no hay nada que hacer por mi pecado, ya no hay nada que hacer por lo que yo he hecho? Y usted, lo que ha sido usado por el Señor para decirle: hay vida o hay esperanza mientras tenemos vida. Dios es perdonador. O al enfermo usted le dice: Dios es sanador. Esa es una palabra de consuelo. Al que no tiene esperanza, usted le da la palabra de esperanza. Eso habla de consuelo. La gente que está desalentada le da una palabra de aliento. Decirle: sí se puede. Otros dicen: después de esto no sé qué hacer. Usted les va a dar una palabra direccional o una palabra de sabiduría, como dice la Biblia, que es uno de los dones del Espíritu Santo, orientando la gente para que pueda seguir adelante. Yo sé que mucha gente se está desmoronando en esta época, pero nosotros de parte del Señor podemos alentarlos, como dijo Job. Yo los alentaría con mis palabras. Yo los alentaría con mis palabras. Si no, mis hermanos, vamos a seguir recibiendo el veneno que se está escuchando a lo largo y a lo ancho de este mundo en esta época. Pero la gracia de Dios es la que se ha derramado en nuestros labios, como dice el Salmo 145. La tercera característica de los labios que sanan: hablan la verdad en amor. Proverbios 8, el versículo 6 dice: porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abomina mis labios. Y Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Primera de Reyes 17:24 dice: entonces dijo la mujer a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Los labios que sanan saben hablar la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, cuando habla de la armadura del Espíritu, también habla de ceñirnos nuestros lomos con la verdad. No hay una mayor verdad que esta, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A esa adversidad, declárele la palabra de Dios. Al problema que estamos enfrentando hoy, los habitantes de la tierra, comencemos a declarar la palabra de Dios, a revertir lo que está ocurriendo con la palabra de Dios. Al problema
hablemos de la palabra de Dios, no hablemos del problema, hablemos de la palabra de Dios. Declarar la verdad en amor. Jesús dijo: mis palabras son vida y mis palabras son verdad. También dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es la verdad, así que por ella somos libres para hablar verdad. Somos llamados a hablar verdad a través, y eso lo hacemos a través de la palabra. Amén. Porque nosotros en otros tiempos, cuando no conocíamos a Cristo, hablábamos cantidades de cosas y no de acuerdo a la palabra, porque no entendíamos, no sabíamos, no conocíamos. Pero la palabra nos ha hecho libres, libres para hablar como conviene, para declarar la palabra. Cuando tú y yo declaramos la palabra, suceden cosas extraordinarias. Amén. Porque la palabra es vida, la palabra es martillo, la palabra es espada que penetra hasta los tuétanos. Cuando leemos la palabra, hermanos amados, entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Entendemos que Dios quiere que hablemos diferente a lo que la gente que no tiene temor a Dios habla. Por eso, a través de la palabra, nosotros vamos a llevar una voz de aliento. Vamos a darle esperanza a otros a través de la palabra. Que nuestros labios sanen vidas, porque usted y yo somos la sal de la tierra. Usted y yo somos la luz del mundo. Y Dios nos ha llamado a ser esa luz que brille en todo lugar. A través de la palabra nosotros vamos a hacer que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado y que mucha gente venga a los pies de Cristo a través de la palabra que usted y yo hablemos. Amén, porque ella es la que va a dar vida a otros a través de nosotros. Dios nos va a usar a nosotros para que sanemos a otros. Así como nosotros hemos sido sanados, Dios quiere sanar a otros, porque la sal sirve para sanar, para preservar, y nosotros que somos esa sal hemos sido sanados y preservados por la sangre de Jesucristo. Amén. La Biblia dice que en la boca del Señor Jesús no fue hallado engaño. Entonces, si la palabra de Dios abunda en nosotros, ¿sí?, lo que nosotros hablaremos será verdad. Eso saldrá de nuestro corazón. Por eso es importante el conocimiento de la palabra, el conocer, el crecer en la palabra de Dios. En sus labios no hubo engaño. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo, la palabra hecha carne, que la palabra se encarne en nosotros, ¿sí? Que nada nos robe la palabra, ¿sí? Viene Jesús, dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, y con la espada que sale de su boca es que Jesús va a destruir al maligno. Es con la espada que sale de su boca, porque esa es la verdad de Dios, la verdad revelada al creyente, la verdad revelada al corazón de aquellos que han recibido la revelación de Dios. Y cuando hablamos la verdad de Dios debe cumplirse. Por eso la mujer o la viuda de Sarepta le dice al profeta Elías: ahora conozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque el profeta llegó a ella enviado por el Señor y le dio una palabra y le dijo: el Señor ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Dios haga llover en Israel. ¿Sí? Y la mujer fue y le hizo al profeta como él le pidió. No relata la palabra algo más acerca del tema, pero podemos decir, bueno, ¿qué no le diría más esta mujer al profeta? Y si usted se me come mi poquito de harina y mi poquito de aceite y no queda nada más y no pasa de lo que
no sucede lo que usted nos está diciendo, ¿qué vamos a hacer? El profeta declaró la palabra que Dios le había dicho. Porque cuando nosotros hablamos la palabra tiene que cumplirse. Y cuando pasa el tiempo, la mujer le dice al profeta, ahora conozco que la palabra de Dios es verdad en tu boca, ¿sí? Entonces la palabra debe cumplirse. Por eso es importante, mis hermanos, que la verdad o lo que se habla lleve a la gente a cambiar su vida, lleve a la gente a cambiar su camino, lleve a la gente a buscar una dirección diferente de la que ha venido caminando. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando la palabra de Dios es verdad en nosotros. O sea, cuando predicamos lo que vivimos. Porque la Biblia dice que el que predica que no se ha de mentir, no puede mentir. La Biblia dice que el que predica que no se debe robar, no puede robar. El que predica que no se debe de adulterar, no debe de adulterar. El que predica que nos debemos sujetar a la ley, debe sujetarse a la ley. Porque si esto no ocurre, la palabra no va a ser verdad. Entonces a veces uno habla muy bonito, pero la palabra no lleva vida. No, la palabra no cambia destinos. Los labios que sanan llevan a la gente a cambiar su destino. La gente se da cuenta que la palabra de Dios es verdad en la boca de la persona que la está hablando. Porque si no cambia la vida de aquellos a quienes se le está hablando la palabra, significa que en el corazón de quien está hablando hay otra cosa. Por eso los labios que sanan son labios que hablan de acuerdo a la verdad de Dios. Labios que no permiten el fraude. Labios que no permiten el engaño. Labios que no usan fraude. Ay de vosotros, dice la Biblia. ¿Sí? Escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Luego dice Mateo 23, fariseo y ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también vosotros a la verdad por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, de iniquidad. Ay de vosotros, escribas, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices de la sangre de los profetas. Y aún, esto es lo que le pasó a los fariseos, a los saduceos, a todos los que vivían en los tiempos de Jesús, que eran religiosos por naturaleza o porque ellos lo decidieron ser religiosos. Y Jesús comienza, Mateo 23, a hablarle durísimo de la situación de ellos. Mis hermanos, el mundo está lleno de esto. El cuerpo de Cristo tiene que evitar esto. Pero yo quiero decirle en esta mañana, para ir cerrando, los labios que sanan no permiten el fraude. Los fariseos, los saduceos, todas estas doctrinas filosóficas y religiosas del tiempo de Jesús se llenaron de fraude y por eso a lo último terminaron gritando, suéltanos a Barrabás y Jesús sea crucificado o sacrificado. Porque ellos estaban llenos de fraude. Hay gente que habla de parte de Dios, aparentemente mejor de parte de Dios, pero su corazón está lleno de otras cosas. Por eso no hay cambio. Por eso el evangelio es vituperado. Por eso el evangelio es escarnecido. Por eso el cuerpo de Cristo a veces es puesto en afrenta. Por eso somos censurados a veces desde los medios. Gente nos censura. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que usa el fraude todavía. Hay quienes dicen que han cambiado y su vida no ha cambiado.
lo que llevan es disensión, contienda, pleitos. Todavía su corazón no ha cambiado, siguen siendo los mismos, las mismas viejas criaturas. Siguen siendo el mismo viejo hombre, la misma vieja persona. Siguen con los mismos hábitos. Los fariseos murieron y se perdieron por sus hábitos. Jesús les dijo: si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Por qué? Porque por fuera se mostraban muy hermosos, muy bonitos, pero por dentro les dijo: ustedes están llenos de muerte. Porque a veces la gente eso es lo que tiene. Pero si hay vida, y Jesús está en el corazón del hombre, está lleno de vida. Si Jesús está en nosotros, vamos a dar vida, vamos a consolar. No vamos a permitir que cosas incorrectas nos ganen ventajas. No, amar a la gente va más allá de las palabras. Amar a la gente, mis hermanos, habla de hechos. Y este es un tiempo para amar a la gente, porque los labios que sanan aprenden a amar a la gente. Son personas que hablan en amor. Esos labios son los que sanan, los que hablan en amor, la verdad en amor. Padre, queremos darte la gloria, queremos darte la honra y el honor.